Muy buenos días para la comunidad veranista. Estamos hoy acá en un especial para Ícaro TV para abordar el conflicto que está ocurriendo en el mundo sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Y hoy hemos invitado para que nos hable de una manera mucho más profunda y más amplia sobre el conflicto al profesor Jesús Gualdrón, quien fue durante muchos años, nos acompañó en el Instituto Alberto Merani, y quien es historiador y quien también pues estuvo al frente del área de ciencias sociales durante mucho tiempo en el instituto. Muy buenos días, profesor Jesús, ¿y cómo ha estado el día de hoy? Pues muy bien, muchas gracias, Iván. Me alegra mucho que me hayan invitado. Y pues yo, de entrada, tengo que decir que no soy un experto en estos temas, tal vez una persona un poco mejor informado que otros, pero pues yo creo que sí podemos hablar un poquito sobre el problema de Ucrania, sobre la guerra en Ucrania, y sobre todo dejar planteadas inquietudes y preguntas. Sí, la idea es esa, como que conversemos acerca como de esta tensión que está ocurriendo como en esta región de Rusia y Ucrania, Europa del Este, ¿no? Y pues para empezar, antes de empezar a hablar de esto, quisiera preguntarle, ¿qué es eso? Porque se habla en los medios de comunicación y aparece el tema de la geopolítica. Entonces, como para empezar, ¿qué es eso de la geopolítica y cuál es la importancia para un problema como este? Pues la geopolítica hay que clasificarla más bien dentro del ámbito de las ciencias sociales, en particular de las ciencias políticas, ¿no? Yo diría que la geopolítica es una disciplina que estudia las relaciones que existen entre los distintos países, grupos de países y regiones, ¿no? Las relaciones de poder. Un concepto muy importante cuando uno piensa en la geopolítica es la de el orden, ¿no? El orden mundial. Cuando uno habla del orden mundial, que es un concepto que habría que remozar precisamente a propósito de este conflicto, pues está hablando de la forma como se distribuye el poder, hoy en día hay que decir globalmente, y cuáles son, digamos, como las relaciones y el tipo de relaciones que se establecen entre los países, entre grupos de países, entre alianzas de países, teniendo en cuenta intereses de carácter político-militar, de carácter económico y naturalmente pues de carácter ¿cómo se llama? Económico y cultural, ¿no? Por lo tanto, cuando se habla de geopolítica, siempre hay que comenzar a preguntar cuáles son las configuraciones que se han formado históricamente en las relaciones internacionales y cómo se relacionan entre sí. Sí, en ese orden de ideas, llama mucho la atención, por ejemplo, que en este conflicto de Rusia y Ucrania, ¿no? Hoy en día que estamos en una época en donde pues el territorio pues sí tiene una importancia económica, pero uno ve países que el territorio es muy pequeño, pero sin embargo son económicamente potencias, ¿no? Por decir algo, Corea del Sur, pues Japón, pues tienen un territorio muy reducido y casi que no tienen para dónde expandirse, ¿no? Porque, pero económicamente tienen unos, pues, unos PIBs, ¿no? Productos Internos Brutos altos, ¿sí? Una productividad alta, pero llama la atención que en este conflicto hay un tema de territorio, o sea, casi como que es una visión en pleno capitalismo, pues casi que posindustrial, y todavía ya esa preocupación por el territorio, ¿no? Pero es que el problema del territorio es que, digamos, hay que trascender la definición del territorio como territorio como espacio físico solamente. El territorio no es el espacio físico solamente, el territorio es mucho más. El territorio es el espacio físico y las relaciones que desarrollan las comunidades, los pueblos, los grupos sociales étnicos, mejor dicho, que viven en esos territorios, que configuran esos territorios de una manera específica y desarrollan dentro de esos territorios unas formas específicas de producir, de consumir, de intercambiar, unas formas específicas de gestión estatal, ¿no? Y por lo tanto una forma específica de cultura, ¿no? Lo que incluye también ideologías, representaciones religiosas, etcétera, ¿no? Correcto, y entonces bajo esa definición de territorio,
¿De dónde viene en realidad esa tensión, ¿no? Teniendo en cuenta que el territorio es mucho más, no tan físico, sino abstracto, ¿no? En tema de relaciones, de configuración de identidades nacionales, ideologías. Correcto. ¿Dónde aparece, digamos, esa tensión entonces entre Ucrania y Rusia? ¿Sí? ¿En qué momento? En realidad lo que está pasando en Ucrania no es como de manera simplista lo presentan muchos medios de comunicación y muchos comentaristas, digamos, interesados. Una invasión de Rusia a Ucrania y punto. A los rusos un buen día se les ocurrió invadir a Ucrania, ¿no? En realidad hay que remontarse por lo menos al análisis y a la comprensión del orden mundial, del orden internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, para poder entender lo que pasa. Sucede que al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos grandes bloques, ¿no? Un bloque, digamos, que se podría denominar, digamos, el bloque del capitalismo, ¿no? Que estaba integrado por los países de Europa occidental, los Estados Unidos, y luego se amplía, pues naturalmente, entra a ser parte de ese bloque de otros países en el proceso de reconstrucción posguerra, como por ejemplo Japón, etcétera, ¿no? Pero ahí, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, la emergencia, o sea, la emergencia de un bloque de poder también muy importante alrededor de la Unión Soviética, que había sido otro de los ganadores, o que fue otro de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y había hecho parte de la alianza que derrotó al fascismo. Ese bloque incluía a los países de Europa Oriental y a una parte de Alemania, ¿no? La República Democrática Alemana, que era, digamos, una parte de la Alemania Oriental que había sido la zona de ocupación soviética después de la Segunda Guerra Mundial, después de los acuerdos de Potsdam. La configuración de esos dos grandes bloques lleva naturalmente a que también haya una organización de carácter militar, ¿no? Porque la confrontación de los dos bloques en Europa Central, pues, origina también un ejercicio de poder militar. Y entonces aparecen organizaciones como la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, y el Pacto de Varsovia, que son dos organizaciones de carácter militar, ¿no? La una bajo la égida, digamos, de la Unión Soviética y la otra bajo el control y la égida de los Estados Unidos. Y en Europa Central entonces se encuentran, digamos, esos dos mundos, esos dos sistemas, tanto desde el punto de vista territorial geográfico como desde el punto de vista militar, ¿no? También se crean mecanismos paralelos, digamos, de integración económica y de otro tipo de organizaciones, pero para el efecto es importante que entendamos que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, surge como consecuencia de la Guerra Fría, o sea, de la confrontación entre esos dos sistemas políticos y económicos, esos dos sistemas político-económicos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y que diseñan el orden mundial durante todo el periodo que comprende, digamos, desde 1945 hasta finales de la década de los 80 y comienzo de la década de los 90. Pongamos 1990 para hablar de un año. Digamos, un orden mundial que dura 45 años. Cuando ese orden político entra en crisis por la crisis del socialismo real, o sea, de los países de Europa Oriental, por el colapso de la Unión Soviética, por el colapso de una serie de países en Europa Oriental y la reinserción de esos países en el mundo del capitalismo, también se producen entonces efectos que tienen, que se manifiestan en lo militar. Por ejemplo, el hecho de que la OTAN se fortalece y el Pacto de Varsovia desaparece. En la práctica es así, ¿no? No, digamos, uno pensaría en esa la lógica que si la Guerra Fría desaparece y los soviéticos se retiran de Europa Central y de Europa Oriental, entonces los gringos también deberían haberse retirado de sus posiciones en Europa Central y en Europa Occidental, pero no es así, no es así, ¿no? A pesar de las promesas, digamos, ¿no? De que no iba a haber una expansión hacia el oriente, hacia el este de Europa, eso comienza a darse.
en realidad es eso lo que se da, un fortalecimiento de la OTAN mediante la cooptación de esos países, otrora miembros del Pacto de Varsovia, al sistema militar manejado por los Estados Unidos. Sí, claro. Y de hecho, cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Pues se insertan pues estas naciones que se aparecen en el orden mundial, ¿no? Letonia, Estonia, Claro. Ucrania, Bielorrusia, bueno, todas estas que estaban en esa Europa oriental, en el orden mundial, y pues como usted lo dice, ¿no? A Estados Unidos y el capitalismo le interesaba porque era un mercado nuevo que se abría, pero entonces bajo la idea misma que partimos de territorio, en estas naciones tuvieron que haber quedado muchos resentimientos, ¿no? Aquellos que se querían ir pues para la OTAN y se independizarse, entrar al capitalismo, pero había otros que no, y que querían quedarse en el régimen socialista ruso, pero pues al parecer esos resentimientos no se curaron, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, durante los 45 años de que hablábamos del régimen, digamos, del orden bipolar mundial, ¿no? De la Guerra Fría, pues naturalmente hubo movimientos en Europa Oriental de sectores de la población que rechazaban no tanto el socialismo como modelo económico, sino en realidad el régimen político que se había creado, ¿no? Que era un régimen excluyente, antidemocrático. La población estaba sometida, digamos, a un tipo específico de ideología, a una ortodoxia, y por el otro lado, pues no había una, ¿cómo se llama eso? Pluralidad política, ¿no? Pues la reacción en diversos países de Europa Oriental en contra de esos modelos políticos, particularmente por parte de la población, pues fue fuerte, ¿no? Y entonces hubo una intervención soviética, por ejemplo, en el 68, en Checoslovaquia, para ahogar esos procesos de reforma. Y claro, al terminar, al colapsar ese socialismo, pues quedaban muchos resquemores, es cierto, ¿no? Y quedaba, digamos, una especie de, esos países en materia, digamos, de seguridad, quedaban en una especie de limbo. Había, naturalmente, sí, falta de confianza, no miedo, ¿no? Ante la Rusia, que de todas maneras emergía como una potencia en ese orden multilateral que comenzó a formarse después del colapso del socialismo y del fin de la Guerra Fría. Y posiblemente eso también haya sido un factor de carácter psicológico social que influyó en esa tendencia de esos países a asociarse con la OTAN. Pero no hay que olvidar, y eso hace parte de la caracterización de esta guerra en Ucrania, ¿no? No hay que olvidar que los Estados Unidos han utilizado a la OTAN como un instrumento de expansión imperialista, ¿no? Hay muchas personas hoy en día que ponen en tela de juicio el concepto del imperialismo. Yo no lo pongo en tela de juicio. A mí me parece que el imperialismo es una realidad indiscutible en el mundo y que la política de expansión, de dominio, de control económico, de control político, de control territorial que los Estados Unidos ejercen en el mundo debe ser denominado como una expansión y una política de carácter imperialista. Los Estados Unidos pretenden dominar el mundo. O si no, miren ustedes el mapa. No, hay quien habla del imperio, ¿no? Mucha gente dice del imperio para referirse a los Estados Unidos, haciendo pues una analogía con lo que fue, por ejemplo, el Imperio Romano. Y la OTAN es un instrumento de eso. La guerra de Ucrania es una guerra imperialista. Es una guerra que los Estados Unidos impulsaron, y por eso no nos podemos equivocar. Uno no puede hoy en día. Miren lo que hicieron los Estados Unidos. Los Estados Unidos presionan esa situación hasta que se produce la invasión rusa de Ucrania y luego retroceden y dejan, perdónenme la expresión, embarcados a los ucranianos en una guerra para la cual no están preparados, ¿no? En un enfrentamiento con un poder militar y económico como Rusia, que además dispone de armas nucleares. Que ese es otro de los problemas que son producto
de la Guerra Fría que no fueron resueltos en el periodo posguerra fría. Entonces, ahí están esas armas atómicas, ¿no? Están las armas atómicas de los gringos apuntando hacia Rusia y las armas atómicas de los rusos apuntando hacia los Estados Unidos, digamos, para decirlo de una manera gráfica. Y está la idea de que, por ejemplo, fundamentada en ese nacionalismo fuerte que han desarrollado los rusos, que pues si la civilización rusa y la cultura rusa desaparecieran, pues debería desaparecer la humanidad, porque según dice Putin, ¿para qué existe una civilización humana sin la presencia rusa? O sea que en este conflicto de Ucrania y Rusia está en juego más allá del gas, o sea, porque los, Sí, claro. los medios de comunicación y muchas fuentes dicen que esto es una pelea sobre todo por el gas, pero ¿qué tan cierto es eso? Bueno, en todas las guerras imperialistas hay una pelea por los recursos naturales, por el territorio, digamos, físico, ¿no? Por el control de los mares, por el control de las vías de comunicación, ¿no? Eso no lo podemos negar. Eso está presente en ese conflicto, ¿sí? Claro que sí. Pero ese no es solamente, digamos, uno no puede decir que la guerra de Ucrania se debe al problema del gas. Porque los alemanes y Europa Central son dependientes de materia energética en alto grado de Rusia, por ejemplo, ¿no? Lo que uno lee por ahí es que alrededor del un poquito más del 40% de los hidrocarburos, digamos, que se requieren en la industria y en la vida cotidiana de los alemanes es importada de Rusia, ¿no? Proviene de Rusia, incluido pues ese gas y ese gasoducto y todo ese tipo de cosas. Sí, correcto. Eso, entre otras cosas, es un problema que hay que tener en cuenta, porque hoy en día en Europa Central pues está comenzando la primavera y luego viene el verano, todo chévere, pero cuando comience el frío a final de año, si es que el conflicto se extiende, ¿qué van a hacer los alemanes? ¿Se van a morir de frío? ¿No? Esa es una pregunta importante, digamos. Lo que yo quiero decir es que todas esas medidas económicas que están tomando contra Rusia, como represalia pues por la invasión a Ucrania, todas esas medidas económicas tienen su repercusión también al interior de los países que las toman, ¿no? Estimulan la inflación, ¿no? Y afectan naturalmente la industria, las exportaciones, los empleos de mucha gente, ¿no? Y por supuesto tiene un impacto económico grande, ¿no? Imagínense ustedes los precios del petróleo en el nivel en que están hoy en día. Sí, claro. ¿Cuál es el impacto que eso tiene, digamos en el transporte, ¿no? De personas y de mercancías, ¿no? El impacto que eso tiene en los costos de la producción en los países que no están involucrados en el conflicto. ¿Sí? Si nosotros tenemos que salir a comprar materias primas, no sé, artículos para la agricultura, urea, no sé cuántas cosas que se importaban de Ucrania o de Rusia, perdón, y ahora ya no se pueden importar, entonces los precios se disparan, por lo tanto los insumos se ponen mucho más caros aquí en Colombia, por lo tanto los costos de la producción agrícola aumentan y los productos que nosotros vamos a comprar al supermercado pues naturalmente también. Entonces, imagínense ustedes que en un momento determinado el precio de la gasolina sea no 9.500 de galón, sino 15.000. Imagínense el impacto que eso va a tener en la economía del país, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, entonces, claro, uno a veces dice, no, los ucranianos y pobrecitos y tal, y los están allá masacrando y están destruyendo su economía y sus ciudades y sus hospitales y sus escuelas, etcétera, sus barrios de residencia, todo eso duele, eso es terrible. Pero ese no es el único impacto que eso tiene, ¿no? Eso tiene un impacto mundial, ¿sí? Todavía es muy reciente, ¿no? Hoy son que hace 20 días, hoy hace 20 días que comenzó la invasión, ¿no? Todavía es muy reciente eso como para medir los impactos, pero ya vendrán los estudios, ya vendrán los análisis, ya vendrán las noticias que comiencen a desmenuzar cuáles son los impactos a nivel mundial de lo que está pasando en Ucrania. Hay otra causa que yo quisiera mencionar, que es también la que tiene que ver con la crisis del capitalismo, ¿no? Las guerras son una salida a la crisis del capitalismo. Y es evidente que la economía de los Estados Unidos, desde
2008, desde la crisis del 2008-2009, no ha podido recuperarse, ¿no? A pesar de la inyección de capitales casi que permanente por parte del Estado a la economía privada de los Estados Unidos, ¿no? Tanto durante el gobierno de Obama como durante el gobierno de Trump, ¿no? La inflación en los Estados Unidos es altísima, aunque las cifras del desempleo han bajado, de todas maneras en los Estados Unidos los niveles de pobreza han aumentado significativamente en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas. Y los reveses militares de los Estados Unidos en Irak, en Afganistán, etcétera, han llevado también a la necesidad de que los Estados Unidos demuestren un renacer de su poderío militar, ¿no? Y de su presencia mundial. Yo creo que hay muchos elementos que confluyen en la explicación de lo que está pasando en Ucrania, que no necesariamente tienen que ver con las relaciones entre Ucrania y Rusia, ¿no? Sino que hay que mirar el fenómeno de esa guerra como el resultado de un reacomodamiento y de una búsqueda de la reconfiguración del orden político mundial, en el cual no solamente tenemos hoy en día, como durante la Guerra Fría, dos actores o dos polos, ¿no?, que actúan en contraposición, sino que ha surgido una especie de multicentrismo, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta hoy en día, para entender esas configuraciones y esos procesos que están dando a China, a Rusia, a la Unión Europea, a los Estados Unidos, a Japón, y a una serie de países que han ido emergiendo y que cada vez son más importantes en la economía mundial, como por ejemplo la India, que hace su propia política, ¿no? China es un país que hoy en día, ¿no?, la fábrica del mundo, como la llaman, hoy en día China es un país que podría inclusive, claro, so pena de una confrontación muy fuerte con los Estados Unidos, desarrollar medidas que condujeran a paliar el efecto económico de las medidas que han tomado los Estados Unidos y la Comunidad Europea contra Rusia. Y de hecho, a los chinos les interesa, ¿sí?, que los Estados Unidos sean, digamos, que el papel de los Estados Unidos y el poder de los Estados Unidos disminuya, porque en esa misma medida los chinos pueden avanzar en sus propósitos de expansión, ¿no? Uno ve a los chinos metidos en el mercado africano, metidos en el mercado latinoamericano, ¿no? Con mucha fuerza, con creciente fuerza además, ¿no? Pues esos son procesos que implican una contradicción detrás de la cual están esas cosas que tú mencionabas: el control de las fuentes de materias primas, el control de los países, mano de obra barata, ¿sí? El control de los circuitos financieros, de la deuda, etcétera, etcétera. Entonces, hay una confrontación en el mundo, ¿no?, que es muy fuerte, donde se están posicionando esos poderes, y naturalmente muchos de esos conflictos que hoy vemos a nivel mundial, o que hemos visto recientemente en los años pasados, tienen que explicarse por esa expansión, por esa búsqueda de posicionarse en el nuevo orden mundial de la manera más favorable posible. Eso es imperialismo, ¿no? La guerra de Ucrania es el resultado de esa expansión, de esa lucha imperialista, ¿no?, como lo fue las invasiones criminales de los Estados Unidos en Irak, en Libia. Libia no se puede ser considerado el enemigo, el peligro peligroso para nadie. O sea, Libia, un país que producía petróleo y se lo vendía al que se lo quisiera comprar. Y además un país con los más altos índices de desarrollo humano en África. Hoy en día sumido en una guerra civil, destruido gracias a la invasión gringa. Ya, bueno, y sí, claro. Y ya como para terminar, para ir cerrando, ¿sí? Una última pregunta es la siguiente, ya pasamos por 2 guerras mundiales, más los enfrentamientos de la guerra del Golfo, de Irak, Afganistán, bueno, las Torres Gemelas.
¿Por qué el ser humano está al borde de una tercera guerra mundial y no aprende, no? Porque es que eso no depende del ser humano, Iván. O sea, eso no depende, si eso dependiera de ti, yo estoy seguro que estábamos tomándonos una cervecita felices y hablando ruso y finlandés y ucraniano, ¿o no? Sí, claro, claro. Eso no, digamos, no depende de las personas, no depende de las personas. Sí, uno tiene que ver estos problemas en el marco de las relaciones sociales que se establecen históricamente. Y nosotros hemos construido unas sociedades en el marco del capitalismo, que es un sistema en el que la competencia es básica, porque si no, alguna de las partes se arruina. ¿Sí? O sea, el capitalismo uno no lo puede entender como un sistema de satisfacción de las necesidades humanas, no. Claro, las gentes se organizan para satisfacer sus necesidades, pero ¿cómo? ¿Sí es? O sea, yo no tengo petróleo, entonces, pero yo sí tengo, digamos, trigo. Entonces, no. ¿Cuál es el problema? El problema es, yo te doy mi petróleo, o lo que sea, tú me das tu petróleo, y yo te doy tu trigo, y todo el mundo feliz, tú tienes combustible y yo tengo pan. No, eso no es así. ¿Sí es? Eso no es así. Yo necesito las fuentes del petróleo que tú tienes. Yo las necesito, y de alguna manera las tengo que tener en el puño, dominarlas, disponer de ellas, ¿no? Rusia es un país riquísimo en todas las materias primas que a uno se le ocurra. Es un país y en conocimiento. Y en conocimiento además, ¿no? Es un país que podría, digamos, generar una economía ahí autárquica, creo que es que se llama, claro. ¿no? De autosatisfacción. Claro. ¿No? ¿Sí? Tienen petróleo, tienen gas, tienen, bueno, todo lo que se te ocurra, bosques inmensos, son productores de trigo, de cebada, de maíz, digamos, es una especie de despensa del mundo en materia de producción de cereales, de ese tipo de cosas, ¿no? Vodka, ¿no? Que es tan importante, etcétera. Bueno, y como tú dices, tecnología, ¿no? Ciencia, los rusos han aportado al desarrollo de la ciencia y del pensamiento humano desde hace muchísimo tiempo. Eso no es una cosa reciente de la época soviética para acá, o qué sé yo, ¿no? Ya desde el siglo XVIII, XIX, los rusos han aportado de manera permanente al desarrollo del pensamiento y del conocimiento humano, y de las artes. Eso, entre otras cosas, les sirve a los rusos de fundamento para ese nacionalismo desbordado que los caracteriza, de la madre Rusia y todo eso. Sí, bueno, pero claro, para volver a tu comentario, pues el mundo se configura así. Es un conjunto de relaciones de poder, ¿no? De poder en el que ese afán de acumulación es como el motor de las relaciones humanas, de las relaciones sociales. ¿Sí? Uno no podría entender el mundo de otra manera. No hay altruismo, eso es carreta. No hay altruismo en las relaciones económicas. Las relaciones económicas hay competidores. Y si eso no funciona por la vía de la negociación, se resuelve por la vía de la guerra, por la vía de la fuerza, ¿no? Por la vía del dominio. Y por eso es que los seres humanos han desarrollado tecnologías tan terribles como las energías atómicas, las armas atómicas capaces de destruir al mundo, ¿sí? Porque son formas de dominar a los demás. Y no las tienen solamente allí. Los Estados Unidos han utilizado energía atómica contra la población del Japón al terminar la Segunda Guerra Mundial, contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que ninguna importancia estratégica ni militar tenían en el desenlace de una guerra que los japoneses ya habían perdido. Y sin embargo allá fueron y masacraron 2 ciudades. Los efectos de las bombas atómicas que los Estados Unidos lanzaron sobre esas 2 ciudades todavía hoy en día son perceptibles en las generaciones que van naciendo. Todavía hoy en día, ¿no? Sí, claro. Es un crimen absurdo, pero ¿por qué los Estados Unidos cometieron ese crimen de lesa humanidad por el que nunca pagaron? ¿Por qué? Porque querían chantajear al resto del mundo. Claro. Miren el juguetico que nosotros tenemos. Háganos caso. Miren lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Y somos capaces además de usarlo. No solamente lo tenemos, sino somos capaces de usarlo. Y además decir que los estamos salvando, ¿no? Y lo estamos salvando además con eso. Entonces, fíjense ustedes, ¿sí? ¿Cómo es la situación? No, nosotros lo que tenemos que hacer es oponernos a la guerra, no a la guerra de los rusos contra los ucranianos, ni a la guerra de los ucranianos contra los rusos, sino oponernos a la guerra como mecanismo de solución de los conflictos
sociales, de los conflictos económicos o de los conflictos políticos territoriales, de los conflictos geopolíticos. La guerra es la negación de la condición humana. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Claro, claro. Nosotros hay que desarrollar una especie de internacionalismo de nuevo cuño, ¿no? En el que así como la globalización, ¿no?, ha sido capaz de convertir al mundo en un solo mercado, ¿no?, dominado naturalmente por ciertos poderes, pero en donde todo está interrelacionado. También nosotros, los que nos oponemos a las guerras, los que nos oponemos a la destrucción de la naturaleza, los que nos oponemos a la pobreza, los que nos oponemos a la discriminación de las mujeres, de las comunidades étnicas, de los homosexuales y los que pertenecen a otras identidades sexuales, los que nos oponemos a la destrucción de la vida, tenemos que desarrollar procesos que engloben ese pensamiento, que lo globalicen, ¿sí? Tenemos que ser hermanos en la búsqueda de salidas pacíficas, de soluciones negociadas, que piensen, que pongan al ser humano en el centro de la atención y en el centro del esfuerzo, y no los negocios, ni las cuentas, ni la acumulación del capital de las grandes compañías transnacionales y las grandes empresas, o del poder político militar de los centros de poder como los Estados Unidos o la Comunidad Europea. Mientras tanto, si no hacemos eso, seguimos, así sea de manera pasiva, apoyando la destrucción de la vida. No podemos. Tenemos que oponernos a la guerra. En Colombia tenemos que oponernos a la guerra. Aquí en Colombia hay gente que se atravesó en el proceso de paz como mulas muertas en un camino y han saboteado la aplicación de los acuerdos a los que llegó la guerrilla con el Estado de La Habana, y otra vez nos llevaron al pantano de la guerra. Otra vez tienen su guerrita ahí en el Catatumbo, en Arauca, en el Magdalena Medio, en Urabá, en el Pacífico, en el Cauca, etc. Otra vez en Antioquia, en muchas regiones, tienen ahí su guerrita, están felices porque solamente pueden pensar en la resolución de los conflictos a través de la violencia. Pero los que estamos en contra de eso somos más. Y lo mismo pasa en el mundo. ¿Por qué los Estados Unidos pueden imponernos una guerra allá en el oeste europeo? ¿Por qué? ¿Y el resto de la humanidad qué? ¿No? O sea, no, pero es que sí, es un sueño. No, no es un sueño. No es un sueño. El aporte de cada uno de nosotros crece geométricamente si es un aporte real. Vale decir, si todos llegamos a la conclusión de que así debe ser. Y hay en la propia Rusia hoy en día movimientos en contra de la guerra. Resistencia en contra de la guerra, a pesar de que el régimen ruso es un régimen violento, represivo, criminal, no solamente patriarcal y homófobo, todo eso, sí, sino es un régimen que no duda en enfrentar a su pueblo con la fuerza, fuerza desmedida. Y sin embargo hay gente allá en las calles peleando contra la guerra, escribiendo contra la guerra, enseñando contra la guerra, rezando contra la guerra. Bueno, maestro Chuchito, muchas gracias por esta conversación. Creo que pues nos da una perspectiva mucho más amplia, más compleja, y pues nos queda seguir resistiendo y oponiéndonos a la guerra, ¿no? Muchas gracias, Chuchito. Un abrazo para todos los veranistas, para todos allá que son como mi familia, aunque no los visite a menudo. Hay hijos que somos un poco díscolos, pero yo los quiero mucho a todos. Un abrazo. Sí, maestro, bienvenido por el Merani siempre y muchas gracias por este conversatorio. Ok, bueno, chao, hasta luego. felicidades. Muy bien, lo mismo, maestro. Chao. Bueno, y con esto terminamos este conversatorio con el profesor Jesús Waldrón y les mandamos un saludo a toda la comunidad meranista y espero que les guste estos nuevos contenidos para Ícaro TV. Hasta luego, que estén muy bien y nos vemos pronto.